Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Muy buenos días. Es un placer para nosotros estar nuevamente en presencia de ustedes, oyentes que nos permiten una vez a través de la transmisión de este programa estar en sus hogares. Y para mí es un placer presentarle a Jesucristo la grandeza y lo sublime de su amor. Estoy aquí con mi hermana Cruz Mayra, que nos acompaña, y en este día vamos a hacer reflexión también en preguntas que nos vienen cotidianamente de la lectura y de ver la vivencia de la palabra según cada una de las personas. Y nuestra hermana Mayra pues les saluda. Buenos días, iglesia. Así es, hermana, le tengo unas preguntas que a diario pues me tenemos. Quería saber lo siguiente: ¿qué es evangelio? ¿Adoptar la vida de Cristo? ¿Qué es evangelio? ¿Adoptar la vida de Cristo? No. ¿Por qué evangelio no es adoptar la vida de Cristo? Primero, porque el que adopta es el que coloca las leyes. Así Es el que coloca las reglas. Y Dios no nos mandó a imitarlo porque no podemos, a ser Él porque no podemos, sino a estar en Él. Amén. A adentrar en Él, a ser parte de Él. Amén. ¿Por qué? En el Evangelio según San Juan, nos dice la palabra, en el capítulo 1 y el verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad. Cuando dice les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, quien da la autoridad es el que coloca las reglas, el que coloca las leyes, ¿no? Amén. Sí. Entonces, eso no es evangelio. ¿Qué otra pregunta tiene? Otra pregunta: ¿qué es evangelio? ¿Seguir los mandamientos? ¿Es evangelio? Bueno, que si evangelio es seguir los mandamientos, la palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. Amén. O nuevas de una nueva noticia, las buenas nuevas de una noticia. Y la buena noticia es que evangelio, que es la buena noticia, no es otra cosa que el mismo Jesucristo. Amén. La misma palabra, Esa palabra. el mismo verbo. Y la buena noticia es la que Él hizo por nosotros, o lo que Él hizo por nosotros. Así es. Amén. No lo que nosotros hayamos hecho por Él, porque nadie puede hacer por Él nada. Así es. Todo lo hace Él por nosotros. Amén. ¿Qué otra pregunta tiene? Otra pregunta tengo: ¿qué es el evangelio? ¿Creer en la existencia de Dios o de Jesucristo? ¿Qué es evangelio? Pregunta muy importante. Creer en la existencia de Dios. Es que Dios es la vida. Amén. Los que existimos por esa vida somos nosotros. Así es, amén. Muy cierto. Así que los que dicen que si Jesucristo existe o Dios existe, la verdad que están hablando completamente mal, y esto nada tiene que ver con el evangelio. Porque Dios no solamente nos da la vida
y sustenta todas las cosas Amén. con la palabra de su poder, Amén. sino que también, óigame muy bien, nos salva Amén. a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, déjeme decirle algo importante. No podemos llevar el evangelio para someterlo a las ideas o costumbres de los hombres. Al Amén. contrario, son los hombres que tienen que Nosotros sujetarse a Dios. debemos sujetarnos a Él. ¿Qué Amén. otra palabra tiene? Así es, hermano. Otra pregunta tengo aquí. ¿Qué es evangelio? ¿Adherirse o apegarse a alguna doctrina? Adherirnos o apegarnos a alguna doctrina. Pues hoy se predican muchas formas de evangelio y de doctrinas. Pero la realidad de todo esto es la enseñanza de la palabra. No es adherirnos a una doctrina. Adherirnos a una doctrina es adherirnos a una organización. Amén. Y las organizaciones tienen diferentes doctrinas, diferentes leyes, diferentes propuestas, pero Dios es uno. Así es, amén. Como Dios es uno, el que ha hecho diferencias o ha dividido a Dios es el hombre. Pero Dios nos manda es a entrar, a permanecer en un solo nombre y en una sola unidad y en un solo Dios. Por lo cual hay muchas formas de doctrina, pero simplemente la forma doctrinal que la persona presenta es lo que él llama fundamento, en lo que él se fundamenta. Así pues de que nosotros no podemos tener otro fundamento del que está puesto, ¿no? Siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Amén, así. Y nosotros no somos fundamento, sino las piedras que se van colocando sobre ese fundamento para edificación. Pero esta edificación no es otra cosa que anexarnos al cuerpo de Cristo. Amén. O unirnos al cuerpo de Cristo. Para mí, el evangelio es Jesucristo y nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Cristo. Él es la buena nueva. Amén. Él es la buena noticia, porque Él es el que lo hizo todo por nosotros. ¿Qué otra pregunta tiene por allí? Otra pregunta. ¿Qué es evangelio? ¿Asistir todos los domingos a un templo? Asistir todos los domingos a un templo. ¿Sabe una cosa, hermana Mayra, hermana Cruz? Que usted puede buscar en toda la Escritura, después de la muerte y resurrección de Cristo. Y sabe que Dios no mandó a construir ningún templo a ninguna persona. ¿Por qué Dios no manda a construir ningún templo? Porque Él es el templo. Amén. Somos nosotros los que tenemos que entrar a Él. Al entrar a Él, no es que asistamos periódicamente a un lugar, es que Él es la vida nuestra. Él es la vida y permanece. Él es nuestra forma de vivir. Amén. Amén. ¿Quién nos dice esto? Esto nos lo explica, vamos a utilizar un texto, casi se utiliza mucho aquí,
es el texto de Colosenses, en el capítulo 3, y nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si mi vida está escondida con Cristo, entonces el Evangelio es la vida permanente de yo permanecer, estar escondido en Cristo. Eso es lo que es vivir esa buena nueva. Dice, cuando Cristo vuestra vida, o sea, ahora Cristo es la vida nuestra, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Porque Cristo es nuestra vida y nosotros somos miembros de su templo. Amén. Miembros de su cuerpo. O sea, no es que nosotros seamos el cuerpo. No, es que somos miembros del cuerpo. Ya estamos ahí. Es correcto. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es mayor, el cuerpo o los miembros? Para usted, ¿qué es mayor? ¿El cuerpo o los miembros? ¿La mano es mayor que el cuerpo? La mano es un miembro del Es cuerpo, un ¿no miembro cree? del cuerpo, exactamente. Ah, ya, entonces, para que tenga en cuenta que Cristo nos hizo fue miembros de su cuerpo. Él es el, Pero el grande es Él. el grande es Él en nosotros. ¿Qué significa? Que nos hizo fue miembros de su cuerpo. Amén, así es. ¿Me entiende? Entonces, el libro de Efesios nos dice en el capítulo 2, Efesios, y el verso 18, nos dice esta palabra que tenemos que tenerla muy en cuenta. Si usted no toma en cuenta esta palabra, y nos está hablando acerca de la reconciliación por medio de su cruz. Pero cuando fijamos nuestros ojos en el verso 17 y 18, nos dice, y vino y anunció las buenas nuevas, que es la buena noticia, que es el Evangelio, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Note que no es que Él esté entrando a nosotros, es nosotros los que tenemos que entrar a Él. Y para entrar a Él y estar en Él, las reglas las tiene el Señor a través del Espíritu. Amén. Sí. Cuando una persona cree que Él es el que va al templo, oiga, que va al templo, es porque está fuera de Cristo. Y Cristo no está en la vida de él. Pero el que está en Cristo, no es porque vaya los domingos a una escuela dominical. Toda su vida tiene que ser una vivencia. Porque Él le pertenece a Dios. Amén. Ahora, como Él le pertenece a Dios y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Cuando hay una situación, quien defiende o da la cara es el Señor por nosotros. Amén, así es. Por eso la Escritura declara, si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? note la palabra, si Dios es por nosotros, por significa el que sale a defender, el que sale a hablar, el que sale a decir, es Él, no nosotros por Él. Nosotros no hablamos por Él. Él es el que habla por nosotros. Amén. Por eso, como Dios es el que habla por nosotros, entonces, por eso es que somos miembros.
porque los miembros son los que ejecutan todas las cosas. Ejecuta la acción. Pero el dueño es Él. Amén, la cabeza. Él es la cabeza y ningún miembro se mueve sin la cabeza. Totalmente. Sí. ¿Cómo será que cuando llama al apóstol Pablo, él llega y dice, ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre a los gentiles? Amén. Note usted una cosa. Pablo es el instrumento, pero un instrumento no se maneja solo. Un instrumento es algo útil en las manos de quien va a ejecutar las cosas. Por eso Pablo dice que no era él el que hacía las cosas, sino la gracia de Dios en él. O sea, Dios a través del Espíritu en él era el que estaba ejecutando todas las cosas. No yo, sino la gracia de Dios en él. Amén. ¿Qué otra pregunta tiene? Otra pregunta. ¿Qué es evangelio? ¿Seguir a un líder espiritual en específico? Mire, se han utilizado muchas clases de líderes, pero Dios no dejó líder alguno. Dios utilizó 12 apóstoles, los enseñó y los envió. Pero para enviarlos, primero note que Dios oró por ellos. En todas las enseñanzas usted consigue en el capítulo 17 que Él dice, no ruego por el mundo, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿De quiénes? De estos que Él iba a enviar, de los apóstoles. Porque los que fueron enviados a predicar fueron los apóstoles. Y ellos desde el principio presentaron fue a Cristo. Ninguno de ellos eran líderes. Ninguno de ellos se colocó como intercesor. Sino que a todos los hombres les anunciaban para que se unieran a Cristo, Amén. se anexaran a Cristo o entraran en Cristo, que fueran parte del Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, fundamentados en apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Si Jesucristo es la principal piedra, entonces no hay otro que quite la cabeza y se coloque Él. Eso lo hacen son las religiones. Y la problemática de las religiones es que reemplazan la cabeza. Y cada cual enseña lo que él cree, tanto que se atreven a decir que si no creen como ellos dicen, no son salvos. E introducen esta clase de doctrina en los feligreses. Y les llegan a meter hasta en la sangre, en los poros, en todo lugar, que fuera de su organización que ellos construyeron, no son salvos. Esto es algo que salió de la iglesia tradicional, donde se coloca un líder para reemplazar a Dios. Y la mayoría de organizaciones tienen también esta figura visible a la cual todos los filigreses colocan la mirada.
Y no es lo que Dios diga, es lo que ellos dicen. Que el hombre dice. Ahora, nosotros no estamos sino para anunciar a Jesucristo. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Dependientes de Cristo. Amén. Si somos dependientes de Cristo, ninguno de nosotros tiene autoridad propia para exigir a alguna persona que nos siga. Si no señalamos a Cristo, estamos perdiendo las almas. Porque ningún hombre puede reemplazar a Dios. Vamos a ir a unos cortes comerciales y ya regresamos en Aquí, Ve y Dile a las Iglesias. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Ya estamos aquí de vuelta en Ve y Dile a las Iglesias. Y seguimos en un estado de preguntas que tiene la hermana. Y ella nos sigue haciendo estas preguntas. Bueno, hermana, entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la predicación, como nos dice el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Entonces comienza el apóstol Pablo enumerando sobre lo que es el Evangelio. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo y a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como algunos dicen entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. ¿Cuál es el detalle? Que el Evangelio hay que presentarlo completo.
La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la muerte tuya. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Por eso nos dice el Evangelio según San Juan, y como Moisés levantó la serpiente, es necesario también que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si yo fuere levantado, entonces a todos atraeré en pos de mí. Significa levantar esa serpiente, que es un prototipo de pecado, es mostrar que Cristo Jesús en la cruz del Calvario llevó el pecado de todos nosotros, que obró y pagó por todos nosotros, que hizo la redención, que todo se consumó en Él en cuanto a nuestra salvación. Pero para confirmar esa salvación, nos dice el libro de Romanos que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. O sea que la justificación, el perdón, el sello de ese perdón de pecados es la resurrección. Por eso dice, del cual todos nosotros somos testigos. Porque una de las cosas más primordiales que los apóstoles dieron testimonio fue de la resurrección de Cristo, porque en la resurrección de Cristo estaba el sello del perdón. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra fe. Y estamos aún en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que el Evangelio es completo cuando tú también mueres en esa cruz. Si tú no has muerto en la cruz del Calvario, porque es que ahorita se consiguen con una persona y le diga esta oración de fe. Y comienzan a hablarle a la persona de que Cristo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, son las palabras que están escritas aquí, y que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Pero el detalle que debe tener la persona es que él también tiene que haber muerto allí. Amén. ¿Quién confirma esa palabra que la persona tiene que morir ahí? Que la sepultura de Cristo o la muerte de Cristo tiene que ser la muerte de él. Amén. Sí. ¿Quién confirma eso? Esto lo dice el ¿Quién lo apóstol confirma? y nos está escribiendo a nosotros los gentiles. Esto está en el libro de Romanos capítulo 6. Este libro de Romanos que nos habla aquí, mire cómo nos lo dice. Esto es lo que se llama creer. Y la palabra nos dice en el capítulo 6 y el verso 3 nos dice de esta manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo es la cosa? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, es en Cristo Jesús. ¿Quién murió por tus pecados? Cristo Jesús. ¿Quién resucitó entre los muertos? Cristo Jesús. Entonces tú tienes que bautizarte en el nombre de quién. De Cristo Jesús. Luego bautizar. ¿De quién daban testimonio todos los profetas? Que todos los que en él creyeran recibirían ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Entonces, para yo tener el sello del perdón
de pecados en el nombre de Jesucristo, tengo que bautizarme en su nombre. Amén. Y mire cómo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, se lo digo al contrario, en Jesucristo, Amén. se lo digo al contrario, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que la muerte de Cristo es tu muerte. Así es. Amén. ¿Y qué más dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, ¿no? Así también nosotros andemos en nueva vida. Significa que para tener nueva vida hay que morir primero. Hay que morir para tener la nueva vida. Y la palabra revivir o resucitar significa revivir o volver a nacer. Volver a nacer. Y aquí se cumple lo que el Señor le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo. Nacer de Pero es nuevo. que para nacer de nuevo hay que morir, Así es. Amén. ¿no? Y Jesús le dijo a Nicodemo: le he hablado cosas terrenales. ¿Qué es lo terrenal que estaba hablando aquí? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Primero, si no lo ve, ¿cómo va a entrar? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Se está dando cuenta que hay que entrar a Cristo? Amén. Así. Y para entrar a Cristo es entrar por Jesús, en Jesús, porque Él es el camino, la verdad, la vida. La vida. Y también dijo: yo soy la puerta. Y Él es la puerta. Amén. Hay que entrar a Él, estar en Él. Entonces, dice, verso 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. ¿Sabe cuál es la palabra que cargan por allí? Y esta palabra la cargan un montón de cristianos, entre comillas. Es que somos pecadores. ¿Sabe por qué un cristiano dice soy pecador? Porque nunca han sido perdonados sus pecados. Si el perdón de pecados está en el nombre de Jesucristo y haberlo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no recibió ningún perdón. No recibió ningún perdón. Sus pecados están completamente en Él. Por eso Él no está seguro de su salvación. Por eso Él no es nueva criatura. Por eso Él no ha renacido de nuevo. Y él dice: Cristo viene. Arrepiéntase. A toda hora anda hablando de arrepentimiento. Cristo le ama. ¿Por qué Él anda diciendo estas palabras? Porque Él no tiene eso en su corazón. Tiene dentro. ¿Por qué Él no tiene eso dentro? Porque nunca sobre su vida fue invocado el nombre. Al no ser invocado el nombre, no tiene perdón. No tiene perdón, no tiene salvación. Si no tiene perdón, no tiene salvación. No tiene vida. No ha entrado en Cristo. No entra en Cristo. No se ha unido a Él. No está unido a nadie. Y está fuera de Él. Está fuera. Terrible. ¿Se da cuenta? Aunque habla de Dios. Y todo aquel que no está unido a Cristo, aunque haga milagros, ¿sabía usted que hacer milagros? Y todo esto no significa que la persona sea de Cristo. Echar demonios afuera no significa que la persona sea de Cristo. Esto sorprendió a los apóstoles. Cuando Dios los mandó a predicar y ellos regresaron y les dijeron al Señor: Señor, nos encontramos a otros echando
demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Ellos no estaban con los apóstoles. No, no estaban. No eran seguidores de Cristo, pero sabían que en ese nombre había poder. Sí, estaban convencidos de Y hoy ese se lo poder. impedimos. Y le dice el Señor. Señor. ¿Y por qué se lo impidieron? El que no es contra nosotros, por nosotros. Por nosotros. El que conmigo no recoge, esparrama. Significa, lo que hace es anunciar. Me está dando fama. Me está haciendo propaganda. Pero él no salva. Porque él no lo mandé yo a recoger. Ni está dentro de los que recogen para salvación. Aunque hable de mí. Aunque hable. Y estos que hablan de él y hacen milagros, prodigios, y se lucran de Dios, lo único que les queda es lo que ellos obtienen en esta tierra. Salvación no. ¿Por qué no obtienen salvación? Esto es duro, ¿no? Duro. ¿Por qué no obtienen salvación? Porque ellos, a través de sus milagros, recogieron dinero, hicieron templo, Se lucraron. se lucraron de la fe. Se aprovecharon de todo. ¿Y sabe qué le van a decir a Dios en aquel día? Le van a decir: Señor, En tu nombre. en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Fuera demonios. En tu nombre hicimos maravillas. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué iniquidad hay en reprender un demonio? ¿Qué iniquidad hay en hacer un milagro, sanar un enfermo, levantar un paralítico? ¿Qué iniquidad hay en eso? Que lo que él hizo, se lo hizo fue a la carne, no al espíritu. Como se lo hizo fue a la carne, el espíritu de la persona que recibió ese milagro y del cual él echó fuera ese demonio, siguió estando encadenada en sus pecados porque nunca les invocó el nombre de Jesucristo para ese perdón, para ese sello de la salvación. Nunca lo hizo. Entonces, este que hizo prodigios, este que hizo milagros, Dios le va a decir: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, de maldad. Porque es una maldad, sabiendo que el que perdona pecados es Jesucristo. Amén. Por su nombre. ¿Por qué no le invocó el nombre de Jesús a esa persona? Si sabía que había poder en él. Y todos los demonios, enfermedades, visibles e invisibles, se sometían a su nombre. ¿Por qué no le invocó el nombre de Jesús para perdón de pecados? Ah, ¿usted creía que era que no había reclamo por eso? Si hay reclamo, amigo. Y le estoy hablando es al ángel, al predicador, al pastor, al líder. Usted divide a Cristo. Usted no unifica a Cristo. Usted no entra a Cristo. Ni permite que las personas entren a Cristo. Usted se paró en la puerta diciendo, óigame muy bien, que Dios son tres, siendo Dios uno. Si Dios son tres, ¿cuál de los tres me salva? ¿Cuál de los tres es el nombre que me perdona? ¿Cuál de los tres es el que me da eternidad? ¿Cuál de los tres tiene la vida eterna? ¿No ve que pusiste a la persona a divagar? ¿A dudar? Pero si tú lo unificas a Cristo,
ya eso es otra cosa. Así que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Vamos a unos comerciales y ya regresamos en Aquí, Ve y Dile a las Iglesias. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Nuevamente estamos aquí en Ve y Dile a las Iglesias. Y seguimos con la ronda de preguntas. Hermana Cruz. Sí, hermano, a ver, ¿cuántas maneras hay de predicar el Evangelio? Pues de predicar el Evangelio es un solo Evangelio, pero hay dos maneras de predicarlo. Ejemplo, la primer comisión donde Dios comisionó a los 12 discípulos para ir a predicar, les dio autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, para que hicieran prodigios y milagros. Y también les mandó a predicar solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les dijo, no vayan por calle de samaritanos, ni tampoco de entrar a la casa de los gentiles y todas estas cosas. ¿Cómo se llamó esta comisión? Esta comisión se llamó una comisión nacional, porque solamente era para el pueblo de Israel. ¿Qué se anunció en esta comisión? Que el reino de Dios se había acercado. Y ellos fueron predicando de que el reino de Dios se había acercado, y cuando el rey se acerca, entonces lo que trae es prodigios. Por eso fue que los demonios eran reprendidos, los enfermos eran sanados, los sordos oían, los ciegos veían, se multiplicaban los peces y los panes, porque el rey estaba presente. Y cuando el rey está presente, vienen todos estos dones. Pero ¿qué faltó en esta primer comisión? Si usted puede leer esta comisión, que usted la lee la primera vez que Jesús manda a sus discípulos a predicar, faltó algo. Ellos reprendían demonios, hacían milagros, y dice que eso los maravilló tremendamente. ¿Qué faltó en esta primera comisión? La salvación. Porque ellos hacían milagros, pero no hablaban de salvación. ¿Por qué no hablaban de salvación? Porque no se había hecho. Jesús estaba presente. No había sido crucificado. ¿Me entiende? Ahí faltó la salvación. Y la otra manera de predicar es después de la resurrección. Esta es diferente. Por eso se llama la Gran Comisión, porque es diferente. En esta Gran Comisión, Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora ya no los estaba mandando localmente, ahora era al mundo entero. Al mundo entero. ¿Ve? Para enviarlos al mundo entero, entonces Él les dijo, el que creyera y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Y el que no creyere será condenado. Y estas señales, ahora ya el principio no era hacer milagros, sino que le dijo, y estas señales le seguirán. Y dice, sanarán los enfermos, pondrán las manos y sanarán, si tomaren algo mortífero no les hará daño, ¿no? Hablarán en nuevas lenguas. Entonces ya esto era lo que le seguía, pero lo importante que tenían que presentar ahora era la resurrección. Pero para hacer esto, ya que eran enviados al mundo entero, ellos tenían que saber que el mundo entero hablaba diferentes lenguajes. Por eso les dice, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y nos dice la palabra que en el día del Pentecostés se derramó
sobre ellos el Espíritu Santo, que se hizo un gran estruendo en el lugar donde ellos estaban orando, Amén. en el aposento alto, y le aparecieron lenguas repartidas, óigame, a cada uno, como de fuego. Cuando dice como de fuego, es porque con ese lenguaje iban a enjuiciar a todos los que estaban en la fiesta del Pentecostés. Este gran estruendo es el que hace venir a todos los que estaban en la fiesta del Pentecostés y los hizo acercar allí a este lugar, que fue lo que los maravilló. Y ellos llegan y dicen, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le podemos oír hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Moraban en Jerusalén judíos piadosos de todos los lugares de la tierra, o sea, de todo el mundo. Y en ese todo el mundo se hablaban lenguas diferentes. Y note que el Espíritu Santo, como ahora la comisión era para el mundo entero, les da un lenguaje de acuerdo a lo que existía. Medos, partos, elamitas, de todo. Les oímos hablar las maravillas de Dios en la lengua de cada quien. Él no les dijo, vayan, predíquenle en hebreo a todo el mundo. O les dijo así. No. Les dio los lenguajes de todo el mundo para que predicaran en cada idioma las maravillas de Dios. La muerte y resurrección de Cristo. El evangelio de poder. El evangelio de eternidad, de salvación. Amén. Y déjeme decirle, ¿no son estos galileos? Unos pescadores. Y que el Espíritu los preparó para enviarlos al mundo y hablar en la lengua que fuera a la persona que se apareciera. Mire cómo los prepara. Note que les dio, fueron llenos del Espíritu Santo, o fueron llenos de Dios, o fueron llenos de Cristo. Amén. Y los preparó para hablarle a cualquiera. Amén. Por tanto, son dos maneras. La primera fue nacional y la segunda fue al mundo entero. ¿Cómo nos explica esto el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice que es un solo evangelio, pero dos maneras de predicar. Una a la circuncisión, que es Pedro el comisionado. Por eso Pedro fue el que comenzó a hablar y hablarle a todos estos judíos, porque todos judíos eran de la circuncisión. Ahí no había ningún gentil. Y por primera vez visitó a Cornelio. Dios visita a los gentiles, a Cornelio por primera vez, pero por una revelación. Y déjeme decirle también que es cuando levanta al apóstol Pablo como el instrumento para llevar su nombre a los gentiles, no sus leyes, no sus costumbres, su nombre. Y déjeme decirle que Pablo es el comisionado para predicarle a los incircuncisos, a los de la incircuncisión. Note que el uno le predica a la circuncisión y el otro a los de la incircuncisión. Amén. Es un solo evangelio, pero dos maneras de predicar. ¿Por qué a los de la incircuncisión se le habla diferente que a los de la circuncisión? Esto nos lo explica el apóstol Pablo escribiendo en Efesios capítulo 2, verso 11. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión o paganos. Dice,
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Nada tenían que ver con Israel. Eran enemigos de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Nada tenían que ver con los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso es que el que coloca el fundamento entre los gentiles es Pablo. El apóstol Pablo. Y dice en Corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Amén. ¿En dónde colocó él el fundamento? Entre los gentiles. Y ninguno puede colocar otro fundamento del que está puesto, el cual es ¿qué? ¿Cuál fue el fundamento que Pablo colocó entre el gentil? A Jesucristo. Jesús. ¿Cuál fue el fundamento que Pablo hizo con el gentil? Unirlos a Cristo. Unirnos en uno solo. Formarlos en Cristo. Amén. Adentrarlos en Cristo. Unificarnos En Cristo. Hacernos uno en Cristo. Amén. Y varias veces lo digo, que al unirnos en Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y que Dios moraba en este cuerpo. Amén. ¿No? Y que este cuerpo era el templo del Espíritu. La presencia del Espíritu en el mundo. Amén. Era en este cuerpo del cual nosotros somos miembros. Porque la cabeza es Cristo. Cristo Jesús. Y el cuerpo somos nosotros. La iglesia. Y déjeme decirle algo, hermano. Porque es que donde está la cabeza está el cuerpo. Sí, no puede estar separado. El cuerpo no puede estar separado de la cabeza. Y donde está el cuerpo está la cabeza. Amén. Entonces Cristo está en la iglesia, la cual es el templo de Dios. Amén. Columna y baluarte de la verdad. Amén. Por eso es que la iglesia es la presencia de Dios en esta tierra. Amén. Y Dios está presente en la iglesia. Por eso es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Si el Dios que tenemos es la gloria del pueblo de Israel, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel siente celo? De que en esta iglesia gentil, que se compone de los dos, en este cuerpo de los dos, se compone un solo cuerpo, un solo y nuevo hombre, en un solo cuerpo. En esta iglesia, donde están unidos los dos en el cuerpo de Cristo, Amén. el judío siente celo y es enemigo por causa del evangelio de esta buena nueva, de que nosotros tengamos el Dios de ellos, sin guardar leyes, sin guardar días de reposo, sin guardar días de fiesta, sin guardar nada de esto, por la fe. Ver ellos a Dios en la vida nuestra, esto es un celo terrible. Oiga, es un celo tremendo. Y toda la vida han intentado de agarrar la iglesia e incluirlo a lo que ellos tienen. Pero Dios le plació de hacernos a nosotros una nueva creación en Cristo. Note, ¿en dónde es que somos nueva creación? En Cristo, no fuera de Cristo. ¿Y por qué en Cristo? Porque Cristo fue el que cumplió toda la ley. Ahora, nosotros en Cristo somos cumplidores, no porque cumplamos, es porque el que cumplió fue Él. Y si yo soy miembro del cuerpo del que cumplió, óigame muy bien,
entonces soy cumplidor en Cristo. Amén. Por eso dice, en Él estamos completos. Amén. Si a mí me faltara cumplir las leyes, entonces era incompleto. Estaba falto. Me pesan y soy falto, porque me falta algo. Sí. Pero el que está en Cristo está completo. Completamente. ¿Por qué estamos completos? Porque en Él habita corporalmente La toda la plenitud toda la plenitud de la divinidad. de la divinidad. Amén. Si en Él estamos completos y no tenemos necesidad, no somos necesitados de nada, ¿por qué estamos completos? Porque a Dios le plació reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está la santificación? ¿Dónde está la resurrección? ¿Dónde está? Todo está en Cristo. Amén. Fuente de todo. Y si yo estoy unido a Cristo y todo está reunido en Cristo, entonces estoy completo en Él. Amén, así es. Estoy completo en Él. Nada nos falta. Nada nos falta. Pero si usted no se ha unido a Cristo y está fuera de Cristo, a usted le falta todo. Está incompleto. Está incompleto. En Él, vea, ya fuimos muertos. La muerte de Cristo es mi muerte. La resurrección de Cristo es mi resurrección. Amén. Óigame. Y no solamente eso. Soy llamado hijo. Porque tengo esa autoridad. Soy hijo en Cristo Jesús. Porque Dios no tiene sino un hijo. Amén. Como no tiene sino un hijo, ese hijo no tiene sino un cuerpo. Como no tiene sino un cuerpo, Él me hizo miembro de su cuerpo. Y la cabeza de este cuerpo es Cristo. Entonces Dios lo que ve en Isaac es a Cristo. Amén, así es. Es a Cristo, a su Hijo, a Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros, en la vida nuestra. La esperanza de gloria. Pero para que Cristo esté en mí, es porque yo estoy en Él. Yo estoy en Él. No es que Dios entró a mi vida, es que Él me unió a la vida de Él. Amén. Soy parte de Él, porque fui creado por medio de Él y para Él. Amén. Porque por Él son todas las cosas. Si usted no ha entrado a Cristo, usted no tiene parte ni arte. Por eso, por ser hijo en Cristo, yo soy heredero y coheredero juntamente con Él, porque Amén. todo lo que es de Él es mío. Es mío. ¿Qué significa esto? Que estamos unidos a Cristo. Somos uno en Cristo. Cristo Jesús. Por eso, estimado amigo, la salvación no está en decir Dios es uno. La salvación no está en decir Dios son tres. La salvación no está en decir Dios son dos. La salvación es en ser parte de la unidad y ser uno en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad en Aquí y Ve y Dile a las iglesias. Dios les bendiga a todos. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad.